Y él estaba allí sentado predicándole a toda esta gran multitud como estamos aquí este día. Todos estaban allí. ¿Y qué creen? Habían estado ahí desde la mañana y ya se estaba haciendo de noche. Y nadie había comido nada todavía. Jesús seguía predicando, pero sus discípulos se le acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no será buena idea que los dejes ir para que vayan a buscar algo de comida? ¿Ustedes creen que tendrían hambre si no hubieran comido todo el día? Sí, ¿verdad? ¿Pero qué creen que les dijo Jesús? No hay necesidad de que se vayan. Busquen entre la multitud a ver si alguien tiene algo de alimento. Entonces los discípulos fueron entre esta gran multitud. Dice que había cientos y cientos de personas, hombres, mujeres y niños. Y los discípulos fueron a ver si alguien traía comida, pero parece que los discípulos no encuentran a nadie con comida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Alguien de ustedes trae comida para compartir con Jesús? ¿No? ¿Nadie? Oh no, ¿qué vamos a hacer esta mañana? A ver, en la multitud parece que nadie. Miren, alguien trae algo, le está compartiendo con uno de los discípulos. Bueno, este niño que traía, ¿qué es lo que traía? Mira, traía unos panes y peces. Entonces le trajeron la canasta a Jesús y Jesús echó ahí los panes y peces. ¿Y saben qué? Sucedió un milagro ese día. ¿Saben qué es lo que Jesús hizo? Multiplicó esos panes y peces. ¿Se acuerdan cuántos panes eran? ¿Alguien se acuerda de esa historia? A ver, pregúntenle a la congregación, ¿cuántos panes? 5 panes y ¿cuántos peces? 2. Entonces, solo había 5 panes y 2 peces. Y había mucha más gente que toda esta aquí. ¿Eso era suficiente para todos? No, pero ¿qué creen que hizo Jesús? Empezó a multiplicar e hizo muchos más panes y peces. Y esta mañana Jesús les va a compartir a ustedes esos panes y peces y ustedes van a regresar a su asiento, a poner atención y a siempre recordar a Jesús, ¿verdad? Sí. Entonces tomen sus panes y sus peces y pueden llevárselo a su asiento y allá nos vamos a sentar reverentes durante el resto del programa. ¿Está bien? Muy bien, pueden pasar. Solo es para los niños, no para los adultos. Feliz sábado, hermanos. Para entrar en más calor y en más unidad, vamos a hacer una pequeña dinámica, ¿ok? Ahorita que yo diga que se levanten, se van a levantar. Entonces, de este lado, o como gusten, pero me gustaría que de este lado buscara a alguien de este lado que trae el mismo color que ustedes traen. Por ejemplo, yo traigo amarillo, ¿verdad? Habemos muchos aquí de amarillo. Yo voy a buscar a alguien que tenga amarillo o que traiga otro color similar al que yo traigo. De igual manera, quiero que ustedes lo hagan y cuando encuentren a esa persona especial, porque todos aquí somos especiales, ¿verdad? Si no conocen su nombre, que pues le pregunten su nombre. Entonces, van a también decirle por qué están agradecidos con Dios en esta mañana. Todos estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Simplemente porque pudimos despertar esta mañana, porque nos trajo a su templo esta mañana, porque es sábado. Hay muchas opciones, muchos agradecimientos que tenemos con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, levántense por favor, busquen a alguien que trae su mismo color, introdúzcanse y cuéntenles por qué están agradecidos esta mañana. We have black. Is this yellow or is this yellow?
Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. Miré muchísima conversación. Me sentí muy alegre de ver esta iglesia unida, conociéndonos unos a otros, ¿verdad? Muchísimas gracias por su participación. Desde niño, sus padres lo dedicaron a Jesucristo frente a la congregación de la iglesia a la cual asistían. Iba todas las semanas a la iglesia y participaba de las actividades de entre semana y de las actividades especiales durante el verano. Le encantaban los concursos en la escuela porque era el que más sabía en su clase y siempre ganaba. Era puntual. Le gustaba ser el primero en llegar a la clase para poder ayudar a su maestra. Por eso se sentía mal cuando su mamá o su hermano se retrasaban. Niños, vamos, ya va a ser hora de ir a la escuela. Salgan, por favor. Muy bien. ¿Quién va a leer la Biblia hoy? Bueno, pero ahora te toca a vos, pero después vas a leer a tu hermano, ¿ok? Es porque a él no le gusta leerla y a mí sí. Leemos Salmos 1, 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escandalizadores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, ahora vamos a orar, así podemos después irnos a las actividades y ustedes pueden ir a la escuela. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por el culto de esta mañana. Acompañas a los niños a la escuela y quédate con nosotros en el trabajo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vayan a la escuela a aprender. Ya han pasado varios años en esta hermosa familia. Los hijos ya crecieron y los padres continúan activos en sus trabajos y en la congregación. Continúan aún fomentando el altar familiar y también siguen asistiendo a la iglesia. Lamentablemente algunas cosas han cambiado, sobre todo en la vida de Pepe. Pepe ya no es el mismo niño de antes.
Kika, ¿no viste los lentes? ¿No viste los lentes? Yo no puedo ver. Ah, los tengo acá. Sí, sí. Ay, falta Pepe. Pepe, date prisa, Pepe, que ya se nos hace tarde para el culto. Pepe, no vamos a empezar sin ti, Pepe. Apúrate, Pepe, y para mañana, si es problema, pon la alarma más temprano. Eres parte de esta familia, Pepe. Vente, vamos, Pepe. Pepe, te estamos esperando. Vamos, Pepe, no podemos empezar sin vos. No. Vamos a estudiar. ¿Qué ha estado pasando con Pepe? Es como si él no estuviera presente. Su mirada parecía perdida en el vacío. No tenía interés. No había pasión por escuchar la lectura de la Biblia o de estar junto a su familia. Este fue el punto que marcó la diferencia en la vida de Pepe. Fue una de las tantas veces en que sus padres tuvieron que casi forzarlo para que participara en el devocional familiar y en las demás actividades, incluyendo asistir a la iglesia. Esta es la camisa de la semana pasada, me parece que me queda un poco más ajustada. ¿Será el jabón o será que estoy engordando? Bueno. Pepe, faltas tú, Pepe. Pepe, vamos a la iglesia. ¿Cómo se te ocurre ir a sugerirnos eso si nosotros sabes que el sábado lo dedicamos en familia para ir a la iglesia? ¿O no te acuerdas que tú eres el primero de querer ir a la clase de escuela sabática? No, Pepe, he visto un cambio muy grande en ti y me da mucha tristeza ver esto. Pero tú sabes que Dios es primero. Así que por favor arréglate, Pepe. Mamá, papá, si él no quiere ir, déjenlo que se vaya con sus amigos. No. No vamos a andar esperando a gente amargada. No, Pepe, arréglate que nos vamos. Además, estás en mi casa, estas son mis reglas y te vas a la iglesia porque te vas. Así que vamos. Vámonos, Pepe. Durante los días que siguieron a este episodio, hubo mucha tensión en el hogar. La madre trataba de mostrar Iglesia, no batallan por el estacionamiento, tiene un comedón, cancha de soccer, de básquetbol, tiene muy bonita iglesia. Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana hemos sido invitados para tocar un tema bien interesante, padre forzado, padre amado. Y antes de iniciar este mensaje, quiero orar por Adrián, no le dije. Adrián, ¿puedes pasar un momento? Quiero orar por ti, ¿me permites? Adrián acaba de terminar hace un par de semanas. Bueno, fue aceptado, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué pasó con tus estudios? ¿Quieres contar a la iglesia?
So I got accepted, me aceptaron en el programa de enfermería y es un programa de 4 años y después del segundo bloque puedes tomar un examen para ya empezar a trabajar en el hospital. Así que lo pasé hace 2 semanas y me falta 6 meses, así que muy bendecido. Amén. Amén. No te vayas, Adrián, vamos a orar por ti. Déjame orar por ti. Este es un joven que participa en el worship, en los campamentos, lo veo en diferentes lugares. Y vamos a orar por ti y tu familia, ¿me permites? También he escuchado a algunas madres que quieren que oremos por sus hijos. ¿Cuántos de los padres quieren que oremos por sus hijos en esa mañana? Bueno, todos los papás, vamos a rodearnos y vamos a orar. Padre amado, bendito que estás en el cielo. Santo y glorificado es su nombre. Alabamos y exaltamos su nombre porque eres un Dios bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar ante tu presencia y de una manera humilde y reverente te agradecemos por la vida, por los estudios, por la familia de Adrián, cómo le has guiado. Fortalécelo, Señor. Que esos dones y talentos que tú les has dado a él, está utilizando para el crecimiento de la iglesia, que sean de bendición, que él pueda presentar a Jesús donde quiera que vaya, que él pueda sentir tu presencia. Pero de igual manera pedimos por los padres que han levantado la mano, porque aman a sus hijos y desean lo mejor para ellos. Quizás no están aquí, pero ellos ruegan delante de ti, Señor. Tocan el trono de tu gracia y misericordia, para que toque los corazones y puedan reencontrarse y puedan estar juntos como familia. Así que en esta hora, rogamos que tu Santo Espíritu toque los corazones de cada uno de nosotros y nos des ese alimento espiritual que necesitamos. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y vemos a diferentes jóvenes y familias de otras iglesias. Pueden levantar su mano, por favor, para darle la bienvenida. Aquí está Daniel y Patsy. ¿Cuál es su nombre? Lili, ¿de dónde vienes? Deer Valley. Ok, bienvenidos. Gracias por estar aquí, la hermana Ana y Marco. Yo sé que hay más y viene Daniel Carrizosa, es un joven que estudia teología. Me acompaña en esta mañana. ¿Puede levantar la mano? Daniel. Él es estudiante de teología, está ayudándonos en un proyecto de evangelismo en Tucson y es soltero. Así que en esta mañana estamos felices que hay muchos jóvenes, hay muchas familias y vamos a tocar un tema interesante. Así que gracias al equipo técnico, gracias Benjamín. Vamos a iniciar con este mensaje y quiero decirles, hermanos, que todos nosotros tenemos, gracias Andrés, todos nosotros tenemos un retrato de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y quiero preguntarte, ¿cómo es ese Dios en el que tú crees, en el cual tú has escuchado? ¿El amor de ese Dios es más grande que cualquier amor que podemos recibir en este mundo? Quiero decirte 3 cosas. Número 1, el concepto que tenemos de Dios el día de hoy, lo recibimos de nuestros padres. Número 2, aplicamos el concepto de Dios conforme nos educan los padres y el ambiente. Y número 3, el amor de Dios, hermanos, es mucho más grande, seguro, continuo, abarcante y maravilloso que cualquier amor que podamos recibir. El amor de Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Sin embargo, sabemos que el pecado ha hecho estragos en las familias. Si no vivimos en ese momento en un hogar quebrantado, lo subimos tiempo atrás. La sierva del Señor dice que los padres, las madres, los maestros necesitan apreciar más plenamente la responsabilidad y el honor que Dios les ha conferido. ¿Por qué? Porque los padres son los representantes de Dios en esta tierra a sus hijos. Y cuando hay problemas en el hogar, cuando los jóvenes ven la insistencia que por amor los padres hacen y a veces sienten que son forzados a buscar a Dios, cuando a veces en el hogar hay discusiones, problemas, hay una distorsión de Dios
y los jóvenes ven esa distorsión. Aquí tengo un problema, ahí está. Todos sufrimos ciertas distorsiones de Dios y a veces no tenemos una imagen clara de quién es Dios. Dejamos a un lado de que nos han forzado a buscar a Dios. Ayer hablamos de eso. Hoy vamos a enfocarnos en un Padre que nos ama. Sin embargo, queremos decir esto. ¿A dónde tengo que apuntar? ¿Frente? ¿Hacia abajo? A ver. ¿De lado? Sí, hacia el lado. Ahí está. Se descargó, yo creo. Sí. La teoría de la paternidad se desarrolló aquí en Estados Unidos, en una universidad, alrededor de 1960, y se empezó a estudiar del comportamiento de los niños y el ejemplo que tenían de sus padres. Y se descubrió que de acuerdo al estilo de paternidad que tenían los padres, era como los hijos observaban a Dios. Vamos a intentarlo. Hacia la ventana. Acá. Hacia allá. No está tan fácil, ¿eh? No crean. Y esa teoría es que va para... No sé qué pasa. Ayúdame, Benjamín. ¿Está bien? La tercera diapositiva. Si tenemos un padre dictador atrás, podemos pensar de que Dios es un Dios severo. Si tenemos un padre asertivo, podemos pensar que Dios es un Dios de amor. Si tenemos un padre permisivo, pensamos en un Dios libertino. Y si tenemos un padre ausente o distante, creemos en un Dios ausente. La influencia del padre, la imagen del padre en los hijos es muy importante. Y de eso depende gran parte de su vida, de cómo puede observar a Dios. Ayúdame, Benjamín. ¿Puedes regresar a la segunda imagen? Por favor. Aprovecho para saludar a los hermanos que están en Zoom. Sabemos que hay algunas familias que por cuestiones de salud no pueden estar aquí con nosotros, pero gracias por estar aquí. La siguiente diapositiva dice que de acuerdo a lo que los padres ofrecen en el hogar, y no solamente es el alimento, la educación, sino que el ejemplo que ellos les dan. La anterior, ahí, gracias. Si el niño recibe rechazo de sus padres, él llegará a creer que Dios no lo acepta como es. Si el niño recibe descalificación, él llegará a creer que Dios le busca defectos. Si el niño recibe menosprecio, creerá que Dios lo hace sentir menos. Si el niño recibe indiferencia, él llegará a creer que Dios no tiene interés en él. Si el niño recibe frialdad, cree que Dios está enojado con él. En otras palabras, siguiente diapositiva, por favor. Si el padre golpea al niño, el chico estará propenso a pensar que Dios es violento. Si el padre humilla al niño, será proclive a creer que Dios es negligente. Si el padre le exige demasiado al niño, se hará la idea de que Dios no perdona errores. Si el padre es distante, el niño creerá que Dios es indiferente. Si el padre se burla cuando el niño llora, concluirá que Dios es insensible. Y si el padre critica constantemente al niño, se hará la idea de que Dios es duro y que es severo. Hermanos, el enemigo se ha encargado de desfigurar, muchas gracias hermana, la imagen de Dios en nuestras familias y en cada uno de nosotros. Si en algún lugar está trabajando el enemigo, es en el hogar y en la relación de los padres y los hijos. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, en la palabra de Dios viene una imagen clara de cómo es nuestro Dios. Pero en esas experiencias que tenemos día a día con Dios, podemos reafirmar que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos creen eso? A veces cuando uno es joven tiene que pasar ciertas situaciones para poder conocer más de Dios. Vamos a orar, así como están, solo inclinen su rostro, vamos a volver a orar. Padre amado y bendito que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre. Volvemos a tocar el trono de tu gracia y misericordia, no porque no nos hayas escuchado, sino porque rogamos que tu Santo Espíritu se manifieste
de una manera tan clara y poderosa, para que al abrir tu santa palabra podamos entender y comprender. Que encontremos palabras de vida para vida eterna. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Adelante, Benjamín. Gracias, le agradezco. Uno más sencillo. Perfecto, creo que sí. Al cristal. Perfecto, ya quedó. Lucas capítulo 15. Ese capítulo es muy conocido, hermanos. Y habla de una parábola. Es una parábola dividida en 3 partes. El versículo número 1 dice, se acercaba a Jesús. ¿A quiénes? A los publicanos y a quiénes? Y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a pecadores y come con ellos. Es decir, Jesús estaba interesado en acercarse a todos y de darles un mensaje claro. Y había 2 grupos de personas. Y el versículo 3 dice, entonces él, Jesús, se refirió a esta parábola. Y vemos una primera parte que habla de la moneda perdida, una segunda parte, que habla de la oveja perdida, y la tercera parte que es la misma parábola, que es la del hijo pródigo que conocemos, pero en realidad habla mucho más del padre que del hijo. Y es donde en esta mañana vamos a enfocarnos. Ustedes conocen esta parábola, esta historia, pero vamos a rescatar algunas ideas interesantes e importantes para ver el carácter de Dios como nuestro Padre Celestial. Pero inicia así, un hijo deseando la muerte de su padre. Pero ¿cómo así? La Biblia dice, el versículo de 11 y 12. ¿Alguien quiere leerlo en inglés o en español, por favor? ¿Qué dice? Lucas 15, 11 y 12. ¿Algún voluntario? Gracias. Al hijo menor le tocaba una tercera parte de la herencia, dice las tradiciones judías. Pero el padre tenía que morir primero para recibir su herencia. El hecho de que el hijo menor le estuviera diciendo al padre, padre, quiero mi herencia, le estaba diciendo al padre, ¿sabes qué? No me interesa vivir contigo, quizás tú me forzas demasiado, estoy cansado de vivir contigo, no quiero saber nada de ti ni de la familia, dame lo que me corresponde. Él deseaba la muerte del padre, fue una cachetada con guante blanco. Y dice los versículos que no pocos días, juntándolo todo el padre, le dio su herencia. Quizás él era muy rico, porque él tuvo que vender propiedades, vender ganado, vender unas vacas, unos caballos, y juntando todo ese dinero le dio la parte que le correspondía al hijo. Y sabemos que este hijo se marchó. Yo decía el día de ayer que salí de mi casa a los 17 años y ya no regresamos. Y extraño mi casa. Yo nací en Panamá y conocí una hermana de Panamá. Venimos a México por una cuestión de una guerra, huimos, crecí en Zamora, Michoacán y luego en Guadalajara. A los 17 años fui a Ciudad Juárez, Chihuahua, fui maestro en el Colegio Juan de la Barrera. Unos meses de ahí fui a estudiar música a Montemorelos, luego estuve colportando en Veracruz, luego en Sinaloa, en Sonora, regresé a Veracruz, luego estuve en Mexicali, Baja California, ahí estuve 7 años. Ahí conocí a mi esposa, nos casamos, estuvimos en California y de ahí venimos a Arizona. Por diferentes razones, no como esta historia, salí de mi casa. Pero ¿cuántos jóvenes salen de casa por esa situación? Porque ya están cansados de las reglas de la casa, ya no quieren saber nada de sus padres. Yo conocí a un joven así. Estaba cansado de sus padres y de las reglas, así como el actor de la obra. Ya no quería nada de la iglesia, no quería saber nada de los papás. Están perdiendo mucho con Benjamín, hermanos. Él es un buen actor. Conocí un muchacho
tenía como unos 16, 17 años también. Estaba cansado, hizo una maleta, puso su ropa, puso sus cosas, sus pertenencias, y salió y le dijo, nunca más. Se salió de la casa. En México, ustedes saben, están las paradas de los camiones, usan camiones. Llegó a la parada del camión hasta que se dio cuenta que no tiene dinero. No trabajaba, solo estudiaba. Se quedó pensando un par de horas. Luego le dio hambre. Pasaron otras horas, regresó a la casa, tocó la puerta y la mamá lo recibió. Y le dijo, ya lo sabía. Yo no sé si en su casa algún hijo, ustedes han salido de su casa, pero esta historia no es tan errónea de lo que puede pasar en nuestros hogares. Este joven tenía un plan que no podía fallar, ¿verdad? Él tenía mucho dinero y él tenía el mundo frente de él y podía hacer lo que quiera. Daniel, si tuvieras $1 millón, ¿qué harías? Compré una casa. Oh, ya piensas casarte. Bueno, ya a sentar, pues. Bueno, Benjamín, ¿qué harías tú con $1 millón? Cosas. ¿Y tú, Alex, qué harías con $1 millón? Pensó en los papás. Muy bien, muy bien. Este joven tenía un plan que no podía fallar. Los versículos más adelante, y sabemos la historia, el hermano mayor le recrimina al padre porque este hijo menor se gastó todo su dinero en los amigotes y en prostitutas. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, un bosque lejos, donde nadie lo podía encontrar, y desperdició sus bienes, como dice, viviendo perdidamente. Hermanos, sinceramente, los jóvenes tienen tantas tentaciones, hay tantas cosas del mundo que pueden atraerles, y a veces nosotros estamos en la iglesia solo juzgándolos o criticándolos, fijándolos en lo que hacen, en lo que no hacen, en lo que dicen, en lo que no dicen. Hermanos, con mucho amor se los digo, en las iglesias donde estamos en Tucson, muchos jóvenes salieron años atrás porque le decían, tu falda está muy corta, no puedes venir ni entrar a la iglesia. Y con dolor, con tristeza y con lágrimas, los padres dicen, mis hijos tienen 20 años sin entrar a la iglesia. Tengamos cuidado, hermano. Yo sé que los jóvenes hacen las cosas diferentes. A veces la música es diferente. A veces la forma de estar aquí en la iglesia es diferente. Pero los jóvenes necesitan orientación, aceptación, orientación, pero tengamos cuidado. Yo no sé, y la Biblia no lo dice, por qué el joven decidió salirse de su casa. Pero este lugar es como una casa, ¿no es así? Somos una familia, y en las familias también hay discusiones y pleitos y crítica, pero a veces salen los jóvenes para tener un ambiente diferente. Entonces este joven tenía un plan que no podía fallar y él vivió perdidamente. Imagínense todo lo que pasó. El versículo 14 al 17 dice lo siguiente: cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a él pasar necesidad. Híjoles, hermanos, yo salí a los 17 años de mi casa y yo era maestro en el colegio Juan de la Barrera. Y recibí mi primer cheque de 1,250 pesos en 2 semanas, hermanos. 1,250 pesos. Me duró 3 días. Lo bueno que vivía con mi hermano y otro profesor soltero, David Ochoa, no sé si alguien lo conoce. Y vivíamos juntos en esa casa, en una casa de solteros. Ay, imagínense la casa de solteros. ¿Quién de los jóvenes vive solo en su casa? ¿No? Todos viven con sus papás. ¿No hay ningún joven que viva solo? Bueno, imagínense la escena, una casa de solteros. Uno come cuando le da hambre, uno lava la ropa cuando ya no hay ropa, o voltea la ropa y la vuelve a usar. Pero cuando no hay dinero, ¿qué hacemos? Ese joven se quedó sin dinero y por el orgullo dijo, yo no regreso con mi padre. ¿Y qué fue a hacer?
lo peor que un judío podía hacer. Recuerden que Jesús está contando a los publicanos, a los fariseos, a los escribas esa historia, y ellos no podían concebir cómo ese joven que había crecido en un hogar, un buen hogar, con buenos padres, ahora estuviera criando a cerdos y comiendo de las algarrobas de los cerdos y volviendo en sí. ¿Cuánto tiene que pasar para que nosotros como hijos de Dios tengamos que volver en sí? Este joven sufrió. Y ayer platicando con algunos hermanos de aquí, el sufrimiento es una escuela porque nos forja, nos hace entender el amor de Dios. Y a veces, si no sufrimos en la vida, no podemos entender los planes que Dios tiene para nosotros. Mi padre sufrió y yo sufrí porque él sufrió. Pero vivimos en una comunidad de hispanos que sufre por salir de nuestros países, abandonar a la familia, abandonar a los que queremos, dejar de hacer lo que nos gusta hacer. Acaba de llegar una familia joven a Tucson, a nuestra iglesia de Venezuela. Ellos vinieron caminando 5 meses desde Venezuela, cruzaron la selva de Darién. ¿Cuántos han escuchado de la selva de Darién? Entre Colombia y Panamá. Con un niño de 7 años. El niño le decía, y me parte el corazón cuando lo pienso y cuando lo escuché y ahora se los digo. Ellos tienen 4 hijos, salieron por necesidad, pero solo trajeron al de 7 porque es chaparrito, es bien delgado. Y porque él dijo, papá, yo quiero ir con ustedes, yo puedo entrenar para no comer en varios días. Y le dijo, y un día lo vieron y decía, ¿por qué no comes? Es que estoy entrenando para no comer, dice. Oye, pero toma agua. No, estoy entrenando para que veas que sí aguanto. Eso hacía el niño de 7 años. Cruzaron por la selva y dice que era un tremendo lodazal, las montañas, subida y bajaba. Caminaban 12 horas sin parar. Dice que pasaban las guerrillas, los narcos, los peligros de la noche. Ella dormía dentro de una bolsa negra así porque había muchos insectos. Caminaron más de 4 meses. Cuando estuve colportando en Veracruz, eso era el pan de cada día. Las personas se subían al tren, a la bestia, para avanzar más rápido, pero muchos al tratar de subirse al tren o dormirse arriba del tren y caerse, el tren destrozaba sus brazos, sus piernas o morían. Cuando llegaban a una ciudad, los narcos, los zetas, otras bandas, los tomaban y los encerraban en casas, los obligaban a hacer delitos, violaban a las mujeres, mataban a sus hijos enfrente de ellos para obligarlos a hacer lo que ellos querían. Hermanos, vivimos en un mundo quebrantado por el pecado. Y el enemigo está tratando de borrar la imagen de Dios, una correcta imagen de Dios. A veces por decisión propia, pero a veces por las circunstancias. Este joven tuvo que sufrir para entender algo. ¿Y qué es eso? Para entender quién era su propio padre. Y ayer yo les decía, hermanos, las personas que más te van a amar son tus padres. Y a veces tenemos que pasar cosas tremendas. Lucas 18, 19, el versículo dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Lo que él deseaba es ser ya no su hijo, porque sabía que no era por ahí. Hace unos días, en esta semana, falleció un pastor retirado en Baja California, José Ayasaca. ¿Alguien lo escuchó? ¿Sabe su historia? Tremendo. De familia japoneses. Le enseñaron, el haikiri, que si deshonraba a la familia, tenía que atravesarse una espada. Así lo educaron desde pequeño. Él no conocía a Dios. Entró una pandilla y estando borracho y drogado, golpeó a su madre. Y él sabía que no podía regresar a su casa porque tendría que asesinarse él mismo. Pasó una historia tremenda.
hasta que conoció a Dios. Y cuando regresó a su casa se dio cuenta que su padre y su hermano eran adventistas y asistían a Caléxico. Este hijo tenía un gran dolor y un sufrimiento que nunca había experimentado, pero ahora por vergüenza y por necesidad pensaba que quizás su padre lo iba a tratar como un jornalero, porque el padre era justo y era bueno inclusive con sus jornaleros, con sus trabajadores. Él ya no merecía ser su hijo, pero él tenía esa esperanza de que su padre lo aceptara. Y ahora sí vemos un cara a cara explosivo, porque esta es la mejor escena de esta parábola. Y es lo que debemos de enfocarnos. La Biblia habla por lo menos 10 veces del Padre, mucho más que del Hijo. Vean conmigo. Lucas 15, versículo 12 dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte, gracias, de los bienes que me corresponden. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Versículo 20, entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba a lo lejos, lo vio su padre. Más adelante dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre dijo a sus siervos. Más adelante el versículo 27, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Continuamente habla del padre, porque nosotros tenemos que enfocarnos en la actitud del padre y ver que así es Dios con nosotros. Le pedía más que nos ayudaran esta mañana. Puede pasar, hermano. Vamos a dramatizar. Ya vi que usted es buenísimo para los dramas y su hijo también, pero el hijo menor, no el mayor, porque el mayor ahorita está de concierto. Vamos a leer un versículo y lo van a dramatizar, ¿ok? Aquí abajito, si gustan. Imagínate, tú eres el hijo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Asa. Ezequiel. Ok, ponte de aquel lado. Tú eres el hijo, usted es el padre. Ya sabemos la historia y quiero decir algo importante. Un poquito más para allá. Ya contamos la historia, ya la conocemos y la vamos a repetir. Entonces, voy a leerlo y lo van a escenificar, sobre todo usted. ¿Ok? Lo que vamos a leer usted lo va a hacer. Versículo 20. Vean en sus Biblias, vamos juntos. Lucas 15, 20. Imagínense la escena. Versículo 20. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Más o menos, ¿verdad? No, hermano, creo que le puedo poner más feeling. A ver, hermano, regrese acá. Ok, tú tienes que poner como cara así como de avergonzado, como así humillado. Pues me gané el millón de dólares y me lo gasté. Ahora tengo que regresar a mi padre y pedir que me dé trabajo. A una cara así, ¿está bien? Pero usted tiene que correr y abrazarlo y besarlo en el cuello. Usted puede. Ok. Otra vez. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún vio que estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mejor, ¿verdad? Para algunos podría ser muy simple o muy tonto hacer esto. Pero lo tonto o lo ilógico fue que el padre corriera. En la cultura judía, en la cultura hebrea, eso es impensable, eso no sucede. ¿Cómo que un padre corre hacia su hijo? Eso es como, ay no, eso no. El hijo, él tiene que correr, el hijo tiene que pedir perdón, el hijo tiene que suplicar, tiene que decir, perdón papá. Eso no pasa. El padre al correr está rompiendo todas las reglas de la tradición, de la etiqueta, de la formalidad, y está diciendo cuánto interés tiene el padre para con su hijo. Y el hijo ni pudo decir nada, ni decir perdón, y el padre tomó la iniciativa. Y yo les pregunto con esto en mente, ¿Dios te ama porque eres bueno? ¿Sí o no?
De los padres que están aquí, ustedes aman a sus hijos porque son buenos. Dios nos ama porque somos malos. ¿Usted ama a su hijo porque es malo? Dios nos ama porque lo merecemos. Sus hijos merecen su amor, hermano. Merecen su amor. Sí, pero otras veces no. Así es el amor de Dios. A veces no lo entendemos, pero el amor del Padre que Dios tiene para con nosotros va mucho más de cualquier entendimiento humano. No podemos ni entender cuánto nos ama Dios. Y a veces tenemos que pasar situaciones bien difíciles para entenderlo. ¿Cómo entendiste tú eso? Los jóvenes están viendo eso en el hogar. Lo pueden entender porque eso les puede ayudar. Yo colporté 16 años, hermanos. No era el plan ser pastor, ya lo dije y lo vuelvo a repetir. Yo tenía otros planes, pero el amor de Dios cambió mi vida de una manera tan tierna, constante, en las pequeñas cosas y en las más grandes y terribles. Mi padre estuvo ausente. Mi papá y mi mamá se separaban continuamente. Yo pensé que se iban a divorciar en cualquier momento. Yo tenía como 11 o 12 años. Y yo le dije a Dios de una manera muy inocente y muy sencilla: Dios, y eso estaba pensando esta semana, Dios, si tú permites que mis padres no se separen, yo voy a hacer lo que tú quieras, aunque sea pastor. Pero yo no quería ser pastor, era como ser pastor. Yo colporté 16 años, estaba en Veracruz. ¿Alguien viene de Veracruz? Sí, allá en Coatzacoalcos y Minatitlán, ahí en la refinería. Vivía en Canticas, enfrente del aeropuerto, y tenía que viajar, tomar un camión, como 40 minutos para llegar a la refinería. Eran las 10 de la noche. Todavía había camiones. No tenía dinero, solo tenía como 10 pesos. Y yo tenía flojera, tenía un compromiso, tenía que dar una plática a las 11 de la noche en la refinería. Ahí trabajan 24 horas, trabajan más de 5,000 personas. Yo estaba colportando ahí varios años. Le dije: Dios, una vez más, así como, los muchachos somos a veces un poco atrevidos. Y le digo: a ver si es cierto, Dios, que escuchas mi oración. A ver si manda un taxi que me cobre 10 pesos hasta la puerta de la refinería. Si es cierto que tú me quieres, si es cierto que tú me amas, si tú quieres que siga colportando, ayúdame con eso. No, ni terminaba de abrir los ojos y se paró el taxi, hermanos, y me quedé con la boca abierta y un poco medio asertivo le decía, no le dije nada. El taxista me dijo: ¿a dónde vas? Y yo: pues voy lejos. No, pero ¿a dónde vas? Voy a la refinería de Lázaro Cárdenas. ¿Y cuánto tienes? Solo 10 pesos. Ese era un viaje como de 60 pesos, 80 pesos. Bueno, pues súbete por 10 pesos, 40 minutos me llevó. Hermanos, no podemos escaparnos de Dios. Aunque queramos huir, aunque queremos correr o alejarnos de Dios, Dios nos ama y siempre nos va a estar buscando. Hay un video que quiero que veamos. Colporté 16 años y varios años este video de un padre que ama a su hijo. Tocó también mi vida y siempre pensé en el amor de Dios que Él nos tiene. Mientras los ponen los muchachos, quiero decirles, tenemos un buen Padre. Un buen Padre. Dios es bueno, hermanos. Es un Dios de amor. Por su misericordia, que quiere decir que no lo merecemos. Dios nos tiene en el hueco de su mano. Pero Él no puede forzarnos a hacer algo que no queremos. Él no puede forzarnos a amarlo a Él. Pero Él es tan paciente que siempre está esperándonos. Ese padre que estaba afuera de su casa, me imagino que cada tarde salía a ver si su hijo a lo lejos iba a regresar. Tenía la esperanza de que su hijo algún día iba a entender, de que lo que él quería siempre era lo mejor para él y que él tenía un grande amor. Vamos a ver el video, si me ayudan a apagar las luces, por favor, para apreciarle un poquito y el sonido. Adelante. Padre que ama a su hijo, se llama Rick and Dick Hoyt, porque el niño nació cuadrapléjico.
Él nunca pudo mover los brazos, las piernas como nosotros lo hacemos. Pero el mismo hospital se atrevió a decirle a los padres que si querían renunciar a la paternidad solo tenían que firmar, porque siempre iba a ser de manera vegetal y no iba a hacer nada en la vida. Si quería renunciar a los derechos de paternidad solo tenía que firmar. El padre no lo hizo, se llevó a su hijo y prometió darle una vida normal a su hijo. Así que cuando los niños, los hermanos o otros niños estaban jugando, él movía los brazos para simular que él también podía. Cuando estaba en la piscina, estaba nadando, él estaba el papá con él, siempre a su lado. Con una universidad aquí en Estados Unidos inventaron una máquina para que con el movimiento de su cabeza este joven pudiera escribir dígito por dígito. Y así empezó a aprender a leer y escribir y fue una escuela y a la universidad. Cuando tenía alrededor de 12 años hubo una carrera en la escuela de padres e hijos y él dijo que quería ir. Y el padre lo llevó a esa carrera. Y estaba tan feliz el hijo. Y le dijo al papá, papá, por primera vez yo me siento normal, igual que los demás. El papá al ver eso lo empezó a llevar a las carreras y empezó a mejorar su condición física. Y llegó a ir a competencias de nivel Ironman, ¿saben cuál es esa categoría? Triatlones y a nadar con él y a correr y en la bicicleta por amor a su hijo. Y ese amor lo motivó al hijo a superar sus propias limitaciones, superarse a sí mismo y terminó hasta un posgrado y él luego empezó a vivir solo. Cuán importante es la figura del padre, pero de un padre que nos hace sentir amados. ¿Cuántas veces, de qué forma Dios te ha mostrado que es tu Padre Celestial y que Él te ama? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y a veces nosotros con una actitud medio rebelde, medio extraña, queremos decir, no, ahorita no te necesito. Y eso no solo con los jóvenes, también con los adultos. Pero al tener claro cómo es Dios, nuestras vidas son tocadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Dios les ama? Yo tuve un padre ausente. Yo creé en un Dios ausente. Quizás no forzado. Y mis papás no me traían a la iglesia. Así que si tú tienes un padre que lo hace, agradece a Dios. Yo tenía que ir solo a la iglesia y buscarlo. Pero no conocía de Dios. Tuve que conocerlo solo. Pero Dios hoy está tocando a tu vida. Quiere mostrarte quién es y cómo es. ¿Cuántos de los padres que están aquí? Yo no digo que todos den un mal ejemplo a sus hijos. Yo sé que hay padres que aman a sus hijos. ¿Cuántos en esta mañana hay padres que quieren demostrar que aman a sus hijos? Y se quieren poner de pie y delante de Dios comprometerse delante de Él para mostrar que Dios los ama y ustedes son sus representantes aquí. Y se comprometen en amarlos sin importar la situación ni las consecuencias. ¿Cuántos padres y madres que están aquí se comprometen en mostrar el amor de Dios a sus hijos? Ojalá aquí estuvieran todos sus hijos, ¿verdad? Pero delante de Dios quiero orar por ustedes. Pero ¿cuántos jóvenes ahora? ¿Cuántos hijos de los que están aquí? Si están aquí sus padres o no. Como dijimos ayer, quieren darle la oportunidad a Dios para realmente conocer cómo es Él. ¿Cuántos jóvenes creen que Dios les ama en esta mañana? Pónganse de pie. Si quieren que oren también por ustedes. Y por último, si estás ahí cerca o al lado de tu papá o tu mamá, abraza a tu padre o tu madre. Búscalo. Ese mensaje no es para separar a los padres a los hijos, sino para volver a tomar esa imagen de Dios como un Dios de amor y de que usted como padre o madre demuestre ese amor a su hijo. Vamos a orar. Padre amado y bendito que estás en el cielo, santo y glorificado es tu precioso nombre. Agradecemos, Señor, por
tantas misericordias en nuestra vida, que aún sin merecerlas, tú nos las das. Gracias, Señor, por tanto amor que tú nos has demostrado de muchas maneras. Perdónanos, Señor, si no hemos dado el mejor ejemplo a los hijos, si hemos forzado esa relación que debe ser natural entre nosotros y nuestro Creador, nuestro sustentador, y en Cristo Jesús, nuestro amante, Salvador y Redentor. Perdónanos, Señor, si como adultos no hemos hecho lo que nos corresponde. Pero gracias, Señor, porque eres un Dios de oportunidades y permites que en esta mañana podamos meditar en estas palabras, en tu palabra, y poder comprometernos delante de ti para mostrar tu amor a nuestra familia. Y te pido, Señor, por cada joven que está aquí. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Se ha llevado muchos jóvenes de esta iglesia, del mundo entero, Señor. Pero sabemos que hay victorias en Cristo Jesús. Así que te ruego en tu nombre que los jóvenes que están puestos de pie o los que no se pusieron de pie, de una o de otra manera puedan conocer cuánto amor tú nos tienes. Así que ayúdanos a que en este día nos gocemos en tu presencia y en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo sé que tienen hambre. Yo sé que es un poquito tarde.